Bueno, Colin Powell fue uno de esos personajes en la historia de Estados Unidos que sale de la caja, digamos. General, estuvo a cargo de las fuerzas de Estados Unidos, siendo una persona de raza negra, una persona que sirvió a varios presidentes, falleció hoy y... Bueno, a ver, ¿quién era este personaje y por qué es tan importante para el análisis internacional de lo que fue el mundo de los últimos 30 años? Para eso, vamos a hablar con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, otra manera de decir lo que tú acabas de señalar es que él rompió el techo de vidrio, que es como le llaman en Estados Unidos al límite al que puede llegar, sea una mujer, por ejemplo, se decía Hillary Clinton va a romper ese techo siendo la primera, llegando a ser la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Bueno, de Colin Powell se dijo lo mismo, pero efectivamente él llegó a ser el comandante en jefe o el jefe del comando conjunto, lo que es lo mismo, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Hay muy pocos países de blanco en que un ciudadano negro o un afroamericano puede llegar a ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que en la mayoría de los países se identifican casi con la bandera nacional, con la identidad étnica, y esto es un tributo tanto para Powell como para los propios Estados Unidos, que tuvieron esa apertura y esa campaña que se hizo en las Fuerzas Armadas por erradicar el racismo, el supremacismo blanco. Bueno, es un gran tributo para ambos. Para el país y para Powell. Y Powell tenía una trayectoria militar muy interesante. Él partió combatiendo en Vietnam, y en Vietnam aprendió lo que aprenden todos los militares que combaten, que la guerra es un horror, que en la guerra no hay romanticismo, que en la guerra no hay belleza, que la guerra es destrucción, es maldad y hace salir los peores instintos del ser humano. Y por lo tanto, él ya como general siempre fue profundamente antibélico. Y él generó, a partir de Vietnam, lo que después se conoció, cuando a él le tocó estar al mando del Pentágono, se conoció como la doctrina Powell. ¿Y qué decía la doctrina Powell? Guerras cortas, por sobre todo guerras cortas, guerras con fuerza abrumadora, una condición para que sean cortas, es decir, si uno no va con la fuerza suficiente, es difícil que termine la guerra rápido. El máximo de alianzas, es decir, ir con todos los aliados posibles y una forma clara de concluir la guerra, es decir, que no se prolonguen porque no se tiene claro cuál es la victoria. Y diseñó sus campañas con esa doctrina en mente. Y por cierto, la aplicó en Irak, en la primera guerra, en que básicamente Estados Unidos arrasó, luego de la invasión a Kuwait, arrasó con los iraquíes en tiempo récord, y donde se configuró una alianza de más de 20 países. Ahí se aplicó la teoría de las alianzas. Estados Unidos militarmente no necesitaba eso, pero quería tener la legitimidad, quería tener, además, distintas fuerzas contribuyen distintos elementos, y junto con eso y con un ataque fulminante lograron una victoria extraordinaria. Y Estados Unidos suspiró aliviado y dijeron, bueno, ya, matamos el fantasma de Vietnam, esta guerra interminable. Y vino una segunda coyuntura frente a Irak. Y en esta segunda coyuntura, el año 2003, cuando Estados Unidos invade a Irak, a Colin Powell le toca jugar un rol absolutamente protagónico y que lo iba a marcar para siempre. Él le es combinado por el gobierno de George Bush a que haga una presentación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que trate de convencer al Consejo de que es indispensable atacar a Irak, a Saddam Hussein. Y allí hay una imagen muy famosa en el Consejo de Seguridad. Colin Powell saca un frasquito y lo agita y dice,
esto es un arma química, Anthrax. Y después da antecedentes sobre las supuestas armas nucleares sobre las que estaría trabajando Saddam Hussein. Bueno, después se ha estudiado mucho si verdaderamente Powell estaba convencido o no. Se dice que algunos que estuvieron con él, que se pasó 2 días estudiando la evidencia y que terminó aceptando de que sí algo había en la teoría de que se estaba fabricando un arma nuclear en Irak. Después se supo que lo que eran diversas fuentes de primera calidad, en realidad eran desertores iraquíes que trabajaban en algunos casos casi en connivencia con la CIA y que entregaban información, y esa información era entregada de distintas fuentes, entonces parecían informaciones independientes, cuando en realidad todas provenían, y esto se investigó muy a fondo, provenían de un desertor. Él fue el origen de la mayoría de estos rumores que no tenían ningún asidero. Y bueno, hoy día sabemos que no existían ni atisbos de armas nucleares en manos de Saddam Hussein, y así es la suerte en la política y en la historia. Powell quedó clavado con esa imagen en que dice, estos son hechos seguros, hechos sólidos, comprobados, y juega todo su honor, todo su prestigio, que no era menor, es decir, era un militar muy prestigioso, se lo juega todo a esa coyuntura y era todo falso, y por lo tanto se queda sin piso. Y esa imagen probablemente fue la que no lo abandonó nunca más que las grandes contribuciones que él hizo en un militar que era profundamente antibélico. Sí, que suena raro. Eso, a ver, no es que suene raro porque uno diga que los militares tienen ganas de ir a la guerra, sino porque, bueno, su preparación radica por si acaso fracasan todos los otros medios para poder solucionar las cosas. Pero en el caso de Colin Powell, es interesante porque es un personaje bien especial. Él siempre había dicho que era republicano, y sin embargo anuncia anticipadamente, sin que nadie se lo pida, que va a votar por Barack Obama. Lo que provocó un remesón bastante grande entre los republicanos, porque ya tenía un estatus bastante grande Colin Powell, y sin embargo él dijo, mira, yo he votado siempre republicano, pero en este caso particular voy a votar por Barack Obama. Bueno, hay que tener agallas para eso, ¿no? Bueno, no cabe duda que agallas tenía. Y claro, él había sido, digamos, él pertenecía al ala moderada del Partido Republicano, y ya el Partido Republicano, con Donald Rumsfeld, por ejemplo, estaba el Tea Party, y estaban ya ascendiendo las facciones más duras que finalmente llevaron al gobierno de Trump, estaban en pleno ascenso dentro del Partido Republicano. Y Colin Powell, como perteneciendo al ala moderada, finalmente se sintió más interpretado por Obama que por su propio partido. Ahora, eso, claro, tiene costos políticos, porque en algún momento, incluso, fíjate, se consideró a Powell un presidenciable, ¿eh? Y sí, hubo campaña y gente que estaba dispuesta a apoyarlo a él como un candidato. Él podría haber sido el primer hombre negro en llegar a la Casa Blanca. Y, digamos, él tenía una buena opción. Finalmente no prosperó por una diversidad de razones, y todos sabemos que la pelea por llegar a la Casa Blanca es descarnada. Y bueno, él probablemente no tenía la suficiente ambición política para ocupar ese sillón. Pero también ahí yo recuerdo, Terció, lo que tú ya señalaste, si no fue gratuito el que él dijera y después reconociera, porque lo reconoció, que la información que había entregado no era verdadera para invadir Irak. Cuesta que eventualmente tú puedas ser un candidato exitoso
si es que tú fuiste parte de básicamente lo que se podría llamar un montaje. Fernando, tú has puesto el dedo en la llaga, porque nadie en tiempos recientes se recupera de cuando engaña, miente o induce equivocadamente a una guerra. Y te puedo decir que, por ejemplo, Joschka Fischer, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, tenía posibilidades presidenciales después de la guerra de Irak, en la cual él apoyó y se compró todas estas teorías de las armas nucleares. Bueno, simplemente se acabó. Y así con una serie de políticos que han estado, Tony Blair en Gran Bretaña, sí, que era un primer ministro de una popularidad increíble. Bueno, él también picó el anzuelo con la guerra de Irak y la auspició, y finalmente le revolcaron en la cara, le refregaron todas las falsedades que él había dicho, y nunca más se recuperó políticamente. Porque quizás en la vida de un político no hay nada más grave, más odioso, que comprometer a su país, a su pueblo, en un conflicto que deja cientos de víctimas, causa una destrucción enorme en el país propio, en el ajeno, y cuando se descubre que se ha mentido y se ha tratado de engañar a la gente con antecedentes falsos, eso no es perdonable. Realmente eso es un crimen de marca mayor que no te lo perdonan. Y, desgraciadamente, para Colin Powell tampoco se lo perdonaron, y él sabía que no se lo iban a perdonar. Sí, en algunos países, como tú lo dices, mentir tiene costo. Muchas gracias, Raúl. Gracias, chao. Volvemos en un ratito.